Funciones estadísticas. En esta clase conoceremos 8 de las más usadas funciones estadísticas de Excel. Nos referimos a la función contar, que cuenta cuántos números hay en una lista de argumentos. La función contar punto blanco, que cuenta el número de celdas en blanco en un rango. La función contar sí, que cuenta el número de celdas dentro del rango que cumple el criterio especificado. La función contara cuenta cuántos valores hay en una lista de argumentos. Función max devuelve el valor máximo de una lista de argumentos. Función min devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos. Función promedio devuelve el promedio de sus argumentos. Función promedio.si devuelve el promedio, la media aritmética de todas las celdas de un rango que cumplan con criterios determinados. Bien, vamos rápidamente a aplicar cada una de estas funciones en este sencillo cuadro donde se presenta la producción de los meses de enero, febrero y marzo de los productos A, B, C, D, E y F. Noten que hay algunas celdas que están en blanco. Lo hice adrede para resaltar cómo operan las funciones. En este otro cuadro aplicaremos las funciones antes mencionadas a los datos de cada uno de los meses. Comencemos con el mes de enero. Insertamos la función contar. Esta función admite hasta 255 argumentos. Ingresamos el rango N3, N8, el rango donde se encuentran los datos del mes de enero. Pulsamos aceptar y tenemos como resultado 4, es decir, en ese rango hay 4 celdas que tienen números. Contar punto blanco, insertamos la función, ingresamos el mismo rango N3, N8, pulsamos aceptar y aparece como resultado el número 2, lo que significa que en ese rango existen 2 celdas vacías. Ahora veamos cómo opera la función contar.si. Solicita 2 argumentos. Ingresamos el rango N3, N8 y el criterio bajo el cual va a contar. En este caso queremos contar las celdas con valor mayor a 250. Pulsamos aceptar y tenemos como resultado el número 1. Es decir, una sola celda cumple con el criterio, tal como se aprecia en el cuadro. Ahora insertamos la función contara. Esta función cuenta el número de celdas no vacías en un rango. A diferencia de la función contar, que cuenta solo celdas con números, la función contara cuenta las celdas con cualquier contenido. Ingresamos el mismo rango N3, N8, pulsamos aceptar y nos devuelve el número 4. En este caso coincide con el resultado de la función contar. Ahora insertamos la función max. Ingresamos el rango N3, N8, pulsamos aceptar y tenemos como resultado que el valor máximo en ese rango es 350. Hacemos lo mismo con la función min y tenemos como resultado el valor 100, es decir, el mínimo valor en ese rango. Ahora insertamos la función promedio. Ingresamos el rango N3, N8 y pulsamos aceptar. Tenemos como resultado el promedio de las 4 celdas con datos del mes de enero, es decir, 225. Ahora insertamos la función promedio.si, solicitamos 3 argumentos, el rango a evaluar, en este caso N3, N8, el criterio que vamos a aplicar es promediar las celdas con valores mayores a 250 y el rango de donde calcularemos el promedio es N3, N8. Pulsamos aceptar, el resultado nos dice que el promedio en el mes de enero de valores mayores a 250 es 350. Bien, les dejaré el cálculo de los meses de febrero y marzo para que lo realicen como ejercicio. Ahora, para obtener estos mismos parámetros del trimestre completo, solo debemos reemplazar en las funciones el rango N3, N8 por el rango del trimestre, es decir, N3, P8. Bien, ya conocemos estas funciones. Ahora hagamos otros ejercicios. En este cuadro de ventas del primer trimestre se presentan las ventas diarias de 6 vendedores durante los 64 días hábiles de ese trimestre. Basados en esa información, necesitamos calcular por cada vendedor cuántos días pudo realizar ventas, cuántos días no pudo realizar ventas, cuál fue la venta mayor en un día, también cuál fue la venta diaria mínima de ese vendedor y finalmente necesitamos calcular el promedio de ventas de ese vendedor. Veamos cómo se construyeron estas fórmulas. En primer lugar, para facilitar el trabajo, vamos a nombrar los rangos que corresponden a las ventas de cada vendedor. Para hacer eso, seleccionamos desde la celda C5 todas las columnas con las ventas hasta la celda H69. Luego, vamos al menú Fórmulas en el grupo Nombres definido y seleccionamos el comando
comando crear desde la selección. Pulsamos, aparece un cuadro de diálogo que nos pregunta crear nombres a partir de valores, es decir, debemos seleccionar a partir de dónde vamos a crear los nombres de esos rangos. Seleccionamos que a partir de la fila superior. Pulsamos aceptar. Vamos a verificar si fueron creados estos rangos. Seleccionamos el comando utilizar en la fórmula y podemos ver que fue creado un rango con el nombre de cada uno de los vendedores. Ahora sí, vamos a ver cómo construimos la fórmula de días con venta. La creamos a partir de la función contar. Primero, para contar los días con ventas de la señora Lagrange, ingresamos la función contar. Seleccionamos el rango señora Lagrange. Luego, para incluir en la misma celda el porcentaje, unimos dos funciones, tal como aprendimos a hacerlo con la función concatenar, solo que esta vez usaremos el símbolo it, que sirve para unir valores y referencias dentro de una misma celda. Entonces, para unir la primera función que calcula los días con ventas, ingresamos el símbolo it, comillas, espacio, barra diagonal, espacios, comilla y nuevamente el símbolo it. Seguidamente abrimos un paréntesis e ingresamos nuevamente la función que calcula los días con ventas y la dividimos entre los días laborables, es decir, 64. Luego, para que el porcentaje aparezca en el formato correcto, colocamos antes la función texto con formato de porcentaje. Es importante tener en cuenta que debemos colocar los paréntesis necesarios para separar las operaciones. De esa manera construimos esta fórmula. Pulsamos introducir y como pueden ver, la señora Lagrange logró ventas en 56 de los 64 días hábiles del trimestre. También en la misma celda tenemos 87.5%, el porcentaje que esos 56 días representan del trimestre total. Luego en la celda M7 tenemos la función contar.blank que cuenta las celdas vacías, es decir, los días que no hizo ventas la señora Lagrange. En la celda N7 usamos la función max para calcular el monto máximo de ventas en un día. A continuación, en la celda O7 usamos la función min para encontrar el monto más bajo en ventas en un día. Y finalmente, en la celda P7 usamos la función promedio para calcular el monto promedio de las ventas de la señora Lagrange. Como ejercicio les dejaré para que ingresen estas mismas fórmulas en el resto de los vendedores.